Nos encontramos en las instalaciones de San Lázaro, donde los trabajos de la 66ª legislatura han llegado prácticamente a su primer mes de labores. Pero ¿cuál es la importancia de las reformas constitucionales aprobadas a lo largo de este periodo y cuáles son las prioridades para los siguientes meses? Para conocer de esto y más, dialogaremos con el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. La 66ª legislatura culmina su primer mes de trabajos en medio de una intensa actividad parlamentaria en la que se han aprobado importantes reformas constitucionales. Con diversos hechos inéditos que le han orillado a sesionar en recintos alternos, la mayoría calificada ha logrado avanzar en la aprobación de la agenda del Ejecutivo Federal. Es así como llegamos al fin de mes con un balance positivo, ya que en este lapso se aprobaron las reformas en materia judicial, la referente a pueblos indígenas y a la Guardia Nacional. A partir de la semana entrante y luego de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se espera una mayor actividad legislativa, ya que además de las iniciativas constitucionales pendientes, deberán iniciar el análisis y discusión del paquete presupuestal del año próximo. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Los trabajos del Congreso de la Unión avanzan intensamente previo a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ¿qué se aprobó esta semana en ambas cámaras? Vamos a ver los detalles. A inicios de semana, el Senado de la República aprobó por unanimidad de 127 votos la reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. El Senado de la República también aprobó sin cambios la reforma constitucional que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esta reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración. El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transeccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose. Por su parte, legisladores de la oposición expresaron: para nosotros, la militarización de la Guardia Nacional no es una solución, es un disfraz para esconder que no dieron los resultados prometidos una y otra vez. Yo sí creo que para este nuevo gobierno que inicia, la seguridad debe de ser una gran prioridad. Y estaremos aquí construyendo y apoyando lo que se requiera para que se puedan dar resultados en materia de seguridad. Pero es urgente cambiar la estrategia. De noche quisieron que pasara la militarización de la seguridad en nuestro país, pero que no pase desapercibida. Finalmente, el dictamen fue aprobado con 86 votos a favor y 42 en contra. El senador Miguel Ángel Yunes, nuevamente, tuvo el voto decisivo para lograr la mayoría calificada. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron una reforma con respecto al salario mínimo. Se propone estipular que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estén por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Cuál es la importancia de la propuesta de impulsar una reforma a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales como parte de las acciones para complementar los cambios del Poder Judicial? Nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado, nos explica esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues el tema del día sigue la polémica y ahora es el Poder Judicial de la Federación. Hay dos cosas interesantes que van a ocurrir tan pronto avance esta semana y también entre en posesión del Ejecutivo la presidenta electa Claudia Sheinbaum. La primera es que se aprobará en la Cámara de Senadores seguramente y sin mayor problema las iniciativas tanto relacionadas con la Guardia Nacional como con la iniciativa de pueblos indígenas. Pero lo más importante es que ya inició el martes pasado la discusión en el Instituto Nacional Electoral del procedimiento para lograr la elección de ministros, magistrados y jueces, es la mitad de los mismos para el 2025. Tienen que presentar o tienen que realizar un ejercicio muy rápido porque a más tardar en la presentación del presupuesto de egresos del 2025 se tiene que incorporar o el Ejecutivo tendrá que incorporar la petición del INE de este recurso extraordinario para realizar la elección y al mismo tiempo el Poder Judicial tendrá que mandar su presupuesto de eventual liquidaciones, que es lo que va a crecer, no solamente el pago de nómina normal. Hay muchos temas que van a ir confluyendo, pero que tienen que aterrizarse a más tardar el 15 de noviembre para integrar el presupuesto del próximo año, el que se va a presentar en el último mes de este 2024. Por otro lado, el senador Gerardo Fernández Noroña, el coordinador más bien el presidente del Senado de la República, dio a conocer que en esta misma semana y a más tardar el 15 de octubre estarán presentando una iniciativa para reformar a la Fiscalía General de la República y también a las fiscalías estatales. La presidenta Sheinbaum dijo que no había ningún tema para no ratificar o para que no se mantuviera en la posición que hoy tiene Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, pero evidentemente si hay alguna reforma de esta naturaleza, los 9 años que debería estar cumpliendo en el encargo podrían reducirse o no reducirse, eso lo sabremos una vez que se presente esta iniciativa, pero que es necesaria, según dijo Noroña y también lo ha dicho otros senadores involucrados en estas reformas, necesarias para poder completar el modelo de justicia que se está implementando con la elección de jueces. Si no hay una adecuada también coordinación policíaca entre los diferentes órdenes de gobierno y también con la investigación del delito entre las diferentes fiscalías, difícilmente elegir a un juez resolverá el grave problema que se tiene en materia de rezago de justicia o también de corrupción y nepotismo. En fin, es un tema que está evolucionando, que va creciendo, que va teniendo nuevas aristas. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El turismo definitivamente es uno de los sectores que debemos apapachar de alguna manera. Genera oportunidades de trabajo, genera también riqueza y sobre todo en las regiones donde van los turistas, son zonas en donde crece la economía en forma consistente. Pero ¿cómo impulsar este sector? Hay algunos proyectos que ya se pusieron en marcha, pero ¿qué es lo que falta? De eso vamos a platicar con el diputado Daniel Chimal del Partido Acción Nacional. Con lo que se nos está planteando en esta nueva iniciativa, que al parecer viene de un mandato sobre la Ley Federal de Derechos, es que todos aquellos recursos que entren por pago de visas de extranjeros que vienen a visitar a nuestro país, ahora parte de esos recursos se crea un nuevo fideicomiso, en el cual se va no solo a privilegiar obras como la de Tren Maya, sino puede ser de múltiples, pues ahora sí que de múltiples ámbitos en los que la Defensa Nacional va a empezar ellos a promover este tipo de obras. Ahora aquí desde Acción Nacional lo que nos preocupa es que desde el principio del sexenio se dijo que los fideicomisos iban a ser extinguidos en su totalidad y ahora pues resulta que este gobierno y lo que se le pretende dejar al siguiente es más fideicomisos que en algunos casos pues resultan que son poco transparentes y muy opacos. México es uno de los países a nivel internacional y en América Latina que más ingreso de extranjeros tienen. Entonces, obviamente esto es una parte muy importante del Producto Interno Bruto de nuestro país y sobre todo en este caso pues yo creo que van a captar una suma muy importante de dinero para
hacer este tipo de obras. Que ojo, desde Acción Nacional no estamos en contra de las obras, pero nosotros creemos y somos muy conscientes de que se tiene que transparentar todos estos recursos. Claro, yo creo que, a ver, México es un ente pluricultural a nivel internacional en su gastronomía, como bien lo mencionas, en sus playas. Creo que también en algún momento llegó a ser a nivel Latinoamérica un momento importante, un lugar importante para que muchos extranjeros vinieran a estudiar. Desgraciadamente creo que México también ha perdido esa vocación a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Yo creo que también en la educación hay una parte importante para que los extranjeros puedan venir a México a estudiar y obviamente toda la oleada de inversión que eso implica, ¿no? Que vienen sus familias, que vienen amigos, todo eso es turismo de manera indirecta, ¿no? Y yo creo que ha habido falta de promoción y se ha relegado este tipo de temas tan importantes en nuestro país. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos una conversación con el diputado federal Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Este ha sido particularmente inédito. 4 reformas constitucionales, casi, te diría, 40 reformas a artículos de la Constitución. 12 en Guardia Nacional, 11 o 12 en la del Poder Judicial, 12 transitorios en uno, 9 transitorios en otro, la reforma a pueblos indígenas, otra cantidad similar, y ahora la reforma a salarios mínimos en los que se establece en la Constitución que nunca podrá ser menores a la inflación. Como cada trimestre, hagamos un recorrido por los congresos locales para conocer y evaluar sus prácticas en materia de transparencia. Entre los congresos con mayores prácticas de opacidad se encuentran Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán. El penúltimo lugar es para el Congreso de Tabasco y nuevamente el último lugar de la lista es para el Congreso de Morelos. ¿A qué se debe que estos congresos locales sean los peor calificados? Se trata de los congresos que, a pesar de que están obligados por ley a rendir cuentas, siguen teniendo prácticas de opacidad. Recordemos que como sociedad tenemos derecho a conocer en tiempo real lo que está sucediendo en los congresos de cada estado de la República. Sin embargo, hay congresos que sí cumplen con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de congresos que sí le permiten a la sociedad involucrarse de manera activa y participativa en las actividades legislativas. Vamos a la lista de los 5 mejor calificados. En esta lista se encuentran los congresos de San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua. El segundo lugar es para el Congreso de Guanajuato con 95 puntos. En el primer lugar tenemos al Congreso de Baja California con una calificación perfecta de 100 puntos. Es el único congreso local que cumplió este último trimestre con todas sus obligaciones constitucionales en esta materia. De Platero, Zacatecas, de profesión abogado. Ricardo Monreal Ávila, con maestría y doctorado. Ya fue senador, ahora es diputado. Y de los distintos tipos de reformas hablará nuestro invitado. La agenda de Morena, lo que quiere legislar y lograr que entre partidos se pueda conciliar. Estamos aquí en la sala de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el diputado Ricardo Monreal, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida a ti y a todo tu equipo aquí a la sede de la Cámara de Diputados. Esta es la sala en donde tomamos los acuerdos más importantes del Poder Legislativo y en donde deliberamos, discutimos y aprobamos el orden del día de cada sesión que hay aquí en la Cámara. Así es, Ricardo, pues gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo, tú eres un político pues muy completo, tienes una amplia experiencia, has sido gobernador de Zacatecas, senador, delegado de la Cuauhtémoc, senador otra vez,
Ahora eres diputado y además tienes una gran responsabilidad. En tus manos está, en medio de un país pues, dividido, polarizado, con asignaturas pendientes que se tienen que, ya el pueblo las demanda y tienes ante tus manos pues coordinar esta fracción parlamentaria de Morena que hoy por hoy tienen una mayoría y te toca construir desde el legislativo el segundo piso de esta cuarta transformación. Sí, estamos viviendo tiempos estelares, Adriana. En efecto, yo te diría que es enorme la responsabilidad porque en las urnas la población nos otorgó el poder reformador de la Constitución, es decir, las mayorías calificadas. Y nosotros creemos que la doctora Claudia Sheinbaum asumirá el poder el 1 de octubre en un ambiente más tranquilo porque la cantidad de votos es impresionante. 36 millones de mexicanos y mexicanas, y eso da mayor certeza y mayor seguridad. Entonces, sí tendremos que tomar decisiones y el poder legislativo debe de contribuir a un poco mejorar el ambiente social en la expedición de leyes, decretos y reformas que le urgen a la población tomar. Tienen un mes o menos de un mes como diputados y se han aprobado ya varias reformas constitucionales, el Poder Judicial, la de los pueblos indígenas, salarios mínimos, Guardia Nacional, y están cumpliendo con estas asignaturas Sí. que el pueblo ha reclamado durante sexenios y sexenios. Es un tema importante el que has tocado. Para mí, el más importante, porque yo he sido, en efecto, lo que tú decías en la introducción. Esta es mi cuarta ocasión que soy diputado federal y he sido 3 veces senador de la República. Y te podría asegurar, Adriana, que nunca había experimentado este proceso tan rápido de reformas constitucionales. Siempre el primer mes, el segundo mes, el tercer mes es muy tranquilo y la atención se concentra en el presupuesto de egresos de la Federación a aplicarse el año siguiente a la toma de protesta o a la instalación de un Congreso General. Este ha sido particularmente inédito. 4 reformas constitucionales, casi, te diría, 40 reformas a artículos de la Constitución, 12 en Guardia Nacional, 11 o 12 en la del Poder Judicial, 12 transitorios en uno, 9 transitorios en otro, la reforma a pueblos indígenas, otra cantidad similar, y ahora la reforma a salarios mínimos en los que se establece en la Constitución que nunca podrá ser menores a la inflación, la revisión y el aumento de ellos que se hace cada año. Entonces, y la de los jóvenes, que se establecen que cuando menos se destinará un salario mínimo a aquellos jóvenes que no tienen ni labor, ni trabajo, ni estudio o en alguna ocupación académica. Entonces, sí son reformas de gran calado. Te diría yo 40 artículos de la Constitución reformados en el mes de septiembre. Es enorme el trabajo que se ha desarrollado, aunque vienen precedidas de una discusión muy amplia en la sociedad, al menos la del Poder Judicial y la de la reforma de fortaleza a los pueblos originarios. Monreal, al principio de la entrevista mencionaste que aquí es la sala donde se concilian los acuerdos. Tú tienes en tus manos un gran poder, puesto que tienes pues, mayoría calificada para poder aprobar o de plano que no pasen iniciativas de la oposición. ¿Cómo vas a llevar a cabo estos 3 años? Porque tú eres muy responsable y además eres un político honesto que muchas veces has levantado la voz y eso te ha traído problemas en tu vida política. Sí. ¿Cómo vas a llevar a cabo tú esta responsabilidad tan grande de poder conciliar, acordar con una oposición pues que cada vez es más pequeña? Mira,
con respeto, Adriana, es una oposición real. Yo creo que no hay que minimizar, ignorar o subestimar a las oposiciones. Nosotros fuimos oposición y no fuimos tratados de manera correcta. Nosotros no podemos hacer lo mismo con los que ahora son oposición y fueron gobierno. Nosotros tenemos que platicar con ellos, dialogar, tratarlos con respeto, escucharlos y tomar en cuenta sus aportaciones en el trabajo legislativo que estamos realizando. Tengo respeto por todos los partidos. De hecho, tenemos apenas 3 semanas, 2 semanas que iniciamos este trabajo y creo que nos podemos entender bien. Y de nuestra parte no habrá ni arrogancia, ni soberbia, ni tampoco imposición a ultranza sin razonamiento en contra de ninguna decisión que tomemos aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué sigue para este primer periodo de esta legislatura? Siguen 14, 13 reformas más. Vivienda, una de animales, protección a la vida animal, otra más de bienestar, otra más de los órganos autónomos. Tenemos 13 reformas pendientes de discutirse y aprobarse y aún estamos delineando el plan y el calendario para que antes de que concluya este periodo podamos aprobarlas según sea el caso de la mayoría calificada que reunamos. ¿Qué sigue para Morena? Vemos, bueno, que está consolidada, a diferencia de la oposición que muchas veces se ha dividido, a pesar de que dentro de Morena existen varias tribus, distintos pues, líderes políticos a lo largo desde que se estableció como partido político. ¿Qué sigue para Morena? ¿Va a mantener esta unión que se vio hace unos días en la asignación de la nueva presidenta del partido? Has tocado otro tema clave. El partido Morena tiene apenas 10 años de creado y se ha convertido en el partido mayoritario de mexicanos y mexicanas. Y a mí me ha sorprendido gratamente, Adriana, que hemos aprendido la lección de que la unidad y la cohesión son valores de los que no podemos desprendernos. Recientemente, hace unos días, en efecto, se eligió la nueva dirección que estará vigente los próximos 3 años. Luis Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán y otros 9 compañeros. Los más visibles son ellos, por eso los refiero. Y fue una asamblea de amplia discusión, un congreso en donde hubo libertad y donde hubo una votación de los congresistas de todo el país. No hubo divisiones, no hubo exabruptos, no hubo pleitos, no hubo sillazos. Es decir, vi a un partido muy moderado, un partido muy racional políticamente, un partido con altura de miras, a diferencia de otros partidos que yo no quiero involucrarme en su vida interna, pero fue una buena decisión, un buen congreso y salimos muy unidos y fortalecidos con una dirección que no tiene impugnación y que no tiene dudas de su legitimidad. Entonces a mí me pareció que Morena está aprendiendo a tener vida orgánica, disciplina partidista, comportamiento racional, para recobrar la confianza de quienes la perdieron en nosotros y reforzar la confianza de quienes siguen confiando en nosotros. Ricardo, la aprobación de la reforma judicial generó una polarización, preocupación en los ánimos de la sociedad civil. Un mensaje que les quieras dar pues, que no se preocupen, para calmar las aguas. Que no se preocupen, que ahora que estamos revisando la convocatoria, que es facultad del Senado de la República, pero que nosotros ya estamos preparando las leyes reglamentarias, que es un hecho inédito, histórico, que no ha sucedido en la historia del México independiente,
Quizás el tema que más se discuta y más preocupe es la elección de magistrados, jueces y ministros. No deben de preocuparse. Vamos a establecer reglas claras para que la gente pueda ir a votar el año próximo en la primera etapa de renovación del Poder Judicial. Va a ser para bien del país, de la justicia, del sistema de administración de justicia, y vamos a continuar con reformas en el sistema de procuración de justicia, en las fiscalías y también en el Ministerio Público, que son quienes persiguen los delitos y los investigan. Así es de que estamos en el camino correcto. No deben de preocuparse. Si hubo inconformidad de los trabajadores, que por cierto a ellos no se les toca en sus derechos y en sus conquistas laborales, y que va a ser para bien este nuevo sistema de justicia en México. Ricardo, pues muchas gracias por esta entrevista. Espero verte pronto porque faltan todavía muchos temas. Sí, claro que sí, Adriana. Platicando. Es un honor que estés aquí. Bienvenido tú y tu equipo y pronto nos veremos de nuevo. Buenas tardes. Gracias, Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.